empezamos en Classroom Física General o Classroom de Física Básica 1. Para ambos va a ser el mismo material. Entramos a trabajo de clase, buscamos el capítulo 2, cinemática, y el último material, clase 3.1, video. Ahí van a encontrar el examen pasado de física 1, este examen pasado, y además la solución del examen en un documento PDF. Podemos ver el examen pasado y aquí tiene dos ejercicios de cinemática. Los otros dos son de dinámica, que no pertenecen al primer parcial. Bien, y vamos a comenzar con el ejercicio. Nos dice, un malabarista actúa en un recinto cuyo techo está 3 metros arriba del nivel. Lanza una pelota hacia arriba, de modo que apenas llega al techo. Inciso A. Pregunta, ¿qué velocidad inicial tiene la pelota? Inciso B. ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al techo? Inciso C. En el instante en que la primera pelota esté en el techo, el malabarista lanza una segunda pelota hacia arriba, con 2/3 partes de la velocidad inicial de la primera. En esas condiciones, pregunta, ¿cuánto tiempo después de lanzada la segunda pelota se cruzan ambas pelotas en el aire? Y por último, inciso D. ¿A qué altura respecto de las manos del malabarista ocurre esto? Muy bien, nos vamos a la solución y vamos al problema. Mostramos entonces la solución del examen pasado. Comenzamos con los datos. Inciso A, pregunta, ¿cuál es la velocidad inicial? Inciso B, ¿cuál es el tiempo para el cual la pelota que ha sido lanzada alcanza una altura de 3 metros? Si observamos este gráfico, miren, aquí está el malabarista, lanza esa pelota con una velocidad inicial que no conocemos, llega justo a tocar el techo y luego baja. Hablamos de un lanzamiento vertical hacia abajo, ¿no? Nos pide el inciso A esa velocidad inicial del lanzamiento y el tiempo en el que ocurre eso. Luego, el inciso C nos habla de un segundo lanzamiento. El malabarista lanza una pelota 2 justo cuando la pelota 1 está en el punto más alto. Nos pide el tiempo para el encuentro. Y el inciso D, ¿a qué altura ocurre el encuentro? ¿Está bien? Vamos a observar entonces este gráfico. Comenzamos con las condiciones iniciales. Miren, estoy eligiendo este eje de referencia. El eje de referencia justo cuando nuestra pelota está en las manos del malabarista. Este es el eje X y este es el eje Y. Desde este eje entonces, miren, la posición inicial en Y es 0. Y la altura máxima respecto a este eje de referencia sería 3 metros. Como es el punto más alto, la velocidad llega a ser 0. Además, recuerden que la gravedad, no importa dónde estemos, siempre va a apuntar hacia abajo. Respecto a mi eje de referencia que hemos planteado, esta gravedad vendría a ser negativa. Bien, con esos datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a la solución de nuestro ejercicio. Bajamos un poco. Y aquí está, ¿no? Miren, nos dice la solución para el inciso A y B. Nos pide ahí el B sub 0 y T. Vamos a plantear las dos ecuaciones de movimiento vertical. La primera, de la posición en función al tiempo, en Y. Y la segunda, de la velocidad en función al tiempo,
en Y. Muy bien. Respecto a mi eje de referencia hemos dicho la altura inicial 0. La velocidad inicial se mantiene, V sub 0, no la tenemos. La gravedad, recuerda, negativa y en magnitud 9,8. Dividida entre 2, 4,9. Esta vendría a ser mi primera ecuación. General para el movimiento en el eje Y. De la misma forma, planteamos la ecuación de la velocidad. Velocidad inicial se mantiene, más la gravedad, que es negativa y en magnitud 9,8 por el tiempo t. ¿Está bien? Esta es la ecuación número 2. Ahora, para encontrar nuestras incógnitas, vamos a reemplazar las dos ecuaciones que acabamos de encontrar, 1 y 2, en el punto más alto. Recuerden en el punto más alto que ocurría. La altura máxima es de 3 metros. Y la velocidad de ese punto se ha anulado, ¿no? Porque ha llegado a disminuir. Es lo que vamos a hacer. Reemplazamos entonces. Velocidad 0 igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces este término negativo al otro lado con signo positivo. Esta va a ser mi ecuación asterisco. De la misma forma planteamos la ecuación de Y. Y la altura es 3 metros. Igual a la velocidad inicial por el tiempo menos 4,9 t al cuadrado. Y esta es nuestra ecuación 1'. Bien. Ahora, para hallar nuestras incógnitas, vamos a reemplazar esta b sub 0 en mi ecuación 1'. Recuerden, teníamos 3, es lo mismo, 3 igual a b sub 0 por el tiempo. Pero b sub 0 hemos encontrado que equivale a 9,8 por t. Todo eso menos 4,9 t al cuadrado. Y miren, obtengo una ecuación con una sola incógnita que es el tiempo. Despejando entonces, el tiempo que demora la pelota 1 en llegar al techo es de 0,68 segundos. Muy bien. También nos pide la velocidad inicial. ¿Cómo vamos a hallar esta velocidad inicial? Vamos a reemplazar, miren, esta magnitud del tiempo en nuestra ecuación asterisco. Habíamos hallado que la velocidad inicial de la pelota 1 es la gravedad por el tiempo, pero el tiempo ya es dado. Hacemos cálculos y esta velocidad inicial de la pelota 1 es de 7,64 metros por segundo. Ahí termina el inciso A y B. Pasamos al inciso C. Recuerda, nos pide encontrar el tiempo del encuentro. Aquí hay un gráfico que nos va a ayudar, ¿no? Se lanza una pelota 2, dice, miren, justo cuando la pelota 1 toca el techo. ¿Está bien? Pero esta velocidad de lanzamiento es 2/3 de la velocidad 1. Es decir, 2/3 de 7,64. Entonces la velocidad de la pelota 2 es de 5,093 metros por segundo. ¿Está bien? Esa es la velocidad inicial. ¿Cómo ocurre el problema? Miren, justo cuando se lanza, dice, esta pelota 2, con esta velocidad inicial que tenemos acá, esta velocidad, nuestra pelota está subiendo, pero justo en ese instante la pelota 1 está ya bajando, ha llegado a su punto máximo, ¿recuerdan? El punto máximo. Como es el punto máximo, la velocidad en ese instante es 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando la pelota 2 se ha lanzado, la pelota 1 estaba ya empezado el movimiento como si fuese caída libre, ¿no? En ese intervalo de tiempo, porque obviamente el movimiento de la pelota 1 es de subida y bajada, ¿no? Ese caso tienen que analizarlo muy bien. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Miren, justamente cuando la pelota 1 está bajando y la pelota 2 está subiendo, bajando, no interesa el instante, nos está pidiendo ese encuentro. ¿En qué tiempo ocurre eso, no? Yo me estoy imaginando que la pelota 2 justo está subiendo y la pelota 1 está bajando.
Entonces aquí ocurre el encuentro. Ahí se encuentran las pelotas. ¿Cuál es la condición para que ocurra eso? Miren, que las posiciones tienen que ser las mismas. Porque respecto a nuestro eje de referencia, recuerden cuál era nuestro eje, sobre la horizontal. Este es el eje X y este es el eje Y, mejor dicho, hacia arriba, ¿no? Respecto al eje que estamos viendo acá, miren, nuestra altura inicial vendría a ser 0 para la pelota 2, mientras que la altura inicial para la pelota 1 es 3 metros, porque está en el punto más alto. Bien, bajo esas condiciones, ¿no?, vamos a encontrar el tiempo del encuentro. Planteamos la ecuación para la pelota 2. Recuerde, movimiento vertical. La altura inicial, hemos dicho, C. La velocidad inicial, la hemos calculado, era 2/3 de la velocidad 1. Más la gravedad. Otra vez, nuestra gravedad respecto al eje de referencia va a ser verticalmente hacia abajo. Entonces, esta gravedad, ¿qué signo tendría? Negativo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos reemplazando? Gravedad negativa 9,8 y en magnitud 4,9. Tenemos la ecuación de la pelota 2. Lo mismo va a pasar con la pelota 1. Pero ahora recuerden, el movimiento inicia cuando se mueve en caída libre. La altura inicial viene a ser los 3 metros. La velocidad inicial del punto máximo 0 se anula. La gravedad en magnitud 9,8 dividido entre 2, 4,9 negativo. Y obtenemos estas dos ecuaciones para el movimiento de las pelotas. Pero como nos pide el tiempo del encuentro, eso ocurre cuando ambas están en la misma posición, ¿no?, de Y. E igualamos la ecuación 1 con la ecuación 2. Miren, si igualamos estas dos ecuaciones, nuestra única incógnita sería el tiempo. A ese tiempo lo estamos denominando T', tiempo de encuentro. Se elimina ese factor 4,9, entonces el tiempo para que se encuentren la pelota 1 y 2 es de 0,59 segundos. Esa es la solución para el inciso C. Y por último, el inciso D nos pedía la altura del encuentro. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazamos este tiempo T' en cualquiera de las ecuaciones, 1 o 2 de las alturas. Yo elijo la pelota 2. Si reemplazan en la ecuación de la pelota 1, de la misma forma les va a salir el resultado. Reemplazamos entonces Y igual a la velocidad por el tiempo, menos 4,9 por el tiempo, que es 0,59. Haciendo esos cálculos, la altura vendría a ser 1,3 metros redondeando. A esa altura ocurre el encuentro. Si estudiamos entonces este caso, tendríamos la pelota 2 que está realizando este movimiento justo cuando la pelota 1 estaba ya de bajada. Entonces el encuentro ocurre aproximadamente a la mitad, ¿no?, a los 1,3 metros con respecto a este eje de referencia que son las manos del malabarista. Ahí ocurre el encuentro, ¿no? Y termina el ejercicio del examen. Bien, pasamos ahora al siguiente ejercicio. Este era el ejercicio número 1. Ahora vamos al ejercicio número 2. Muy bien. Primero leemos. Miren, vamos al examen. Y aquí está el ejercicio. Nos dice, un atleta lanzador de bala arroja la bala a cierta altura sobre el nivel del suelo con velocidad de 12 metros por segundo.
y 51 grados sobre la horizontal. La bala golpea el suelo 2 segundos después. Y pregunta, inciso A, ¿cuáles son las componentes de la velocidad de la bala al principio y al final de su trayectoria? Inciso B, ¿a qué distancia horizontal llegó la bala? Y por último, inciso C, ¿a qué altura sobre el suelo se elevó la bala? Nos vamos a la solución del ejercicio número 2 y vamos a resolver. Vamos a acercar un poco el documento para que puedan verlo mejor. Y vamos al ejercicio 2, la solución. Miren, comenzamos con los datos. Hablamos de un lanzamiento parabólico, ¿no? La historia parabólica. Nuestra bala, dice, se lanza con una velocidad inicial de 12 metros por segundo y un ángulo de inclinación de 51 grados. Realiza esta trayectoria, ¿no? Luego nos dice, llega al suelo en 2 segundos, es decir, el tiempo de vuelo es 2. Con esos datos nos pide cuáles son las componentes de la velocidad en X y Y para el momento inicial y final. Al inicio, miren, esta sería mi velocidad. Estas son las componentes X y Y, haciendo la descomposición vectorial, ¿no? Y al final, miren, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. También vamos a tener una descomposición, V sub Y y V sub X. Nos está preguntando cuánto valen estas velocidades. Luego, el inciso B nos pide el alcance horizontal. Esa es la distancia desde el origen hasta que llega al suelo. Esa medida, pero sobre el eje X. Luego, el inciso C nos pide la altura máxima. Cuando ha llegado a alcanzar su altura más alta, nos está pidiendo ese dato, ¿no? Recordemos, además, que si el tiempo de vuelo, es decir, se forma una parábola completa, el tiempo que alcanza la altura máxima es justamente la mitad del tiempo de vuelo. ¿Qué quiere decir? Si el tiempo de vuelo es 2 segundos, dividido entre 2, eso es. Me está diciendo que en un segundo la bala llega a su punto más alto, ¿no? Nos vamos a enfocar entonces en este grafiquito. Vamos a analizarlo, ¿está bien? Miren, esta es la bala, aquí está la bala. Realiza el movimiento parabólico con esa velocidad inicial de 12 metros por segundo. Cuando llega al punto más alto, miren, el tiempo que ha transcurrido es 1 segundo. Cuando llega al suelo, aquí ya ha llegado a impactar, ¿no?, con el suelo, la altura final va a ser 0. ¿Por qué? Porque miren, este es mi eje de referencia, aquí está el origen, ¿no? Aquí está mi bala. La posición inicial en X y en Y es 0. Sube, alcanza, digamos, 50, 60 metros, luego va disminuyendo. 20, 10 y demás, hasta llegar a ser 0, ¿no? Pero no sabemos qué alcance ha realizado, qué distancia es lo que nos está preguntando. ¿Está bien? Es lo que vamos a analizar ahora. Nos vamos a la solución. Miren, lo primero que vamos a hacer es plantear las 3 ecuaciones de movimiento parabólico. De la posición en X, en Y y de la velocidad en el eje Y. ¿Cuál es mi primera ecuación? Miren, reemplazando las condiciones iniciales, tenemos posición inicial en X, 0, se va, en el origen. Velocidad inicial 12 por el coseno del ángulo, que en este caso es 51 grados, por el tiempo t. Ecuación 1. Para Y, la altura inicial 0, la velocidad inicial sen 12 por sen de 51 por el tiempo, más la gravedad. Pero miren, respecto a mi eje de referencia, otra vez, mi gravedad está apuntando hacia abajo. Entonces,
Entonces, ¿qué signo tendría la gravedad? Ya lo hemos visto, la gravedad tendría que ser negativa. Y en magnitud 9,8 por el tiempo t, ¿no? Aquí tenemos el tiempo. Esa es nuestra ecuación 2. Ahora, para la ecuación 3, la velocidad en el eje Y va a ser la velocidad inicial, que es 12 por 100 de 51, menos la gravedad 9,8 por el tiempo. Esa es mi ecuación 3. ¿Para qué nos sirven estas ecuaciones? Miren, lo que vamos a hacer es responder al inciso A. Nos pedía cuáles son las componentes de la velocidad al inicio del movimiento en X y Y. Recuerden que estamos haciendo esta descomposición. Miren, en el triángulo que vemos acá, esta era nuestra velocidad inicial, ¿sí? Lo que hacemos es una proyección ortogonal de esta velocidad inicial sobre el eje X, uniendo cabeza con cola, una proyección de la velocidad en el eje Y. Estas son las componentes al inicio. Entonces, B sub 0x es adyacente. Utilizo la función coseno. De ahí viene, ¿no? B sub 0x va a ser 12 por cos de 51. Y eso es 7,55 metros por segundo. De la misma forma vamos a hacer para Y. La velocidad inicial, como está frente al ángulo, va a ser sen de tita. 12 por sen de 51. Y eso es 9,31. Estas son las componentes de la velocidad al inicio del movimiento. Nos preguntaba el inciso A. Ahora, para el final del movimiento, ¿qué va a ocurrir? Miren, al final del movimiento de la trayectoria parabólica, la velocidad es tangente a la trayectoria y otra vez van a tener componentes X y Y. Solo que la diferencia es que la velocidad en el eje Y está apuntando hacia abajo, ¿no? Y obviamente va a haber otro ángulo de la descomposición. Pero no nos pide ángulo, solo nos pide la componente, ¿está bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, vamos al momento final y decimos, para hallar la velocidad en el eje Y, vamos a reemplazar el tiempo de vuelo en la ecuación 3. Miren, hay una ecuación 3 que es de la velocidad en el eje Y, donde esta solo depende del tiempo. La velocidad en el eje Y es 12 sen de 51 menos la gravedad por el tiempo. Con esta ecuación ustedes pueden saber la velocidad que tiene la partícula en el eje Y para cualquier instante t. Como yo quiero al final de la trayectoria, y eso ocurre cuando el tiempo es de 2 segundos. Por eso reemplazo t 2 segundos y puedo hallar la velocidad, que va a ser menos 9,29 metros por segundo en el eje Y. Negativo, ¿por qué? Porque como dice en el gráfico, se está apuntando hacia abajo. Bien. Y para la velocidad en el eje X no hay una ecuación. ¿Por qué? Porque se considera el movimiento sobre el eje X constante. La velocidad en el eje X va a ser igual a la velocidad inicial en el eje X o en cualquier punto porque no cambia. ¿Sí? Obviamente en la vida real varía, pero en nuestro caso ideal lo consideramos constante. Esta velocidad en X va a ser la misma que al inicio. Hacemos los cálculos, 12 cos de 51 es 7,55 metros por segundo. Y acabamos de encontrar las velocidades al final del movimiento. Hemos respondido el inciso A. Seguimos. ¿Qué nos decía el inciso B? Hallar el alcance horizontal. Eso es hallar X. Para eso, miren, de nuestra ecuación 1 teníamos X, es 12 cos de 51 por el tiempo. Pero el tiempo, ¿qué tiempo voy a reemplazar? Miren, como ha llegado hasta este punto, me está pidiendo X, el tiempo que ha transcurrido son los 2 segundos que menciona el ejercicio, ¿no? Entonces reemplazamos t igual a 2 y pueden hallar la distancia, que va a ser 15,10 metros. Y para el inciso C, miren, la solución, nos pedía ya la altura máxima.
utilizamos la primera ecuación de y, ¿no? Pero nos falta el tiempo. Si es una parábola completa, el tiempo de la altura máxima es la mitad del tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que ha transcurrido es 1 segundo. Y reemplazamos tiempo 1 que ya tenemos, y la altura máxima sería 4,42 metros. Y ahí termina el segundo problema del examen.